Hoy, chicos, vamos a hablar de Shinji Takanashi. Shinji Takanashi, de la cual yo había mucha información que desconocía. ¿Por qué Shinji Takanashi es importante? Shinji Takanashi es importante porque en los últimos años es no solo una de las figuras clave en lo que viene a ser el mundo feminista, sino que además no podéis imaginaros cuántas personas han sido conocidas e impulsadas, figuras del feminismo, a través de Shinji Takanashi. Y yo no era consciente de ello hasta que he empezado a indagar y a rascar en el fondo del barril. Ya sabéis que este tipo de cosas a mí me suelen gustar bastante. Bueno, lo primero que tenéis que saber: Shinji Takanashi, nacida en 1993 en Venezuela. Es curioso que Shinji Takanashi haya nacido en Venezuela y aún así proponga las cosas que propone. Es cuanto menos irónico, pero yo, por ejemplo, desconocía que era de origen venezolana. Llegó a España cuando tenía 14 años. Ella era una chica de familia humilde y se pone a trabajar en una tienda de cremas en la que trabaja durante 3 años. Entre los 15 y los 18 se dedica a trabajar en una tienda de cremas. Llegado ese punto, dice, pues ya... Bueno, de hecho, ella tiene un artículo en el que lo cuenta, porque ha sido entrevistada numerosas veces sobre esto. Porque ella, tal y como lo cuenta, es que un día iba con sus amigas, ¿no? Y vieron unos flyers de estos de se buscan chicas. Y entonces, ¿qué hizo? Pues básicamente se introduce en el mundo de la prostitución. Se introduce en el mundo de la prostitución. Hay muchas versiones de esto, ¿vale? He visto muchas versiones de ella contando esta historia. Cuanto más antiguas son las versiones, menos criminaliza el hecho en sí y más ha estado basado en una decisión libre. Es decir, en la primera entrevista que hizo dijo, bueno, yo entré en esto de forma voluntaria, en la siguiente menos voluntaria, en la siguiente menos voluntaria, y según van pasando las entrevistas, al final ya es, bueno, yo fui prácticamente obligada por el sistema a entrar en la prostitución. O sea, te lo digo, así. O sea, ese es el nivel. O sea, ese es el nivel. Al final llega un momento que... Además, es curioso porque... he visto fragmentos incluso en los que ella llega a decir, por culpa de la sociedad española yo he tenido que estar en la prostitución, que es como, ostras, esto tiene tela, ¿eh? Quiero decir, esto tiene mucha tela. Pero bueno, para muestra un botón, voy a dejaros el capítulo, porque el capítulo de las uñas en la que ella hablaba de esto, ¿vale? Conocí una rama del feminismo que... Ay, joder. Tía, esto no... Conocí una rama del feminismo que dijo, no tía, esto no es así, ¿sabes? Tú eres libre de ejercer la profesión que tú quieras siempre y cuando no hagas daño a los demás y siempre y cuando lo hagas por voluntad propia. ¿Qué pasa? Que yo realmente cuando era puta no era feliz, ¿sabes? No era feliz para nada, o sea, me daba igual el mismo asco. Cuando trabajaba vendiendo cremas del Mar Muerto en un centro comercial de Pijos en Pozuelo, me daba el mismo asco hacer eso que tener sexo con un tío que no conocía de nada. O sea, el feminismo lo conocí pues eso, cuando de repente encontré esa rama, ¿no? Que me decía que yo podía hacer lo que quisiera con mi coño, ¿sabes? Siempre y cuando no hiciera daño a nadie más. Conocí una rama del feminismo... Claro, esto, si os fijáis, la definición que ella da en este clip sobre el feminismo se parece mucho a la definición que hay dentro del liberalismo. Es decir, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, siempre y cuando no hagas daño a terceros y siempre y cuando lo hagas de forma libre. Este extracto, ya te digo que es uno de los primeros donde trató el tema, ¿vale? Como veas otro, ella fue empujada por la sociedad española a la prostitución. Pero bueno, ¿qué es relevante de todo esto? Ella está en la prostitución durante años.
Ella está en la prostitución, está durante años. Y hay un momento que con lo que ella ha ahorrado en la época en la que se dedica a la prostitución, que ella, por cierto, decía, yo es que me quería dedicar a la prostitución porque se gana mucho más que vendiendo cremas, lo dejamos ahí eso. Y entonces, ¿qué hace? Monta un salón de uñas. Monta un salón de uñas muy pequeñito en Malasaña. Lo cual, oye, en concreto un tipo se lo pagó. Eso no sé, no he podido encontrar verificación de eso. No he podido encontrar una verificación de eso. Sé que en su momento se hablaba de eso, pero como no lo he podido verificar al 100%, no he querido incluirlo. Pero imaginando que no hubiera sido el caso, ella ahorró y se mete en un préstamo y se pilla un salón de uñas. En 2018, en Malasaña. Bueno, de hecho fue antes de 2018, pero bueno. Y entonces ella empieza a tener alguna clienta famosa, si no me equivoco, era Blanca Suárez, que iba siempre al sitio donde ella trabajaba a hacerse las uñas. Ella trabaja, ella sale bien, sale adelante. Entonces ella se dedicaba a hacer creación de contenido vía el salón de uñas. Y entonces en 2018 se estrena, de la mano de Fluxer, que es una productora, se estrena Las Uñas. Las Uñas, básicamente, es un programa en el cual ella está haciendo las uñas a gente y tienen una conversación. El fragmento que acabáis de ver es el último capítulo de la primera temporada en la que Darío MH, que es su marido, la entrevistó a ella, digamos, haciendo un poco el juego inverso de, en vez de entrevistar tú a una chica o de hablar con una chica, es al revés. La realidad es que Las Uñas fue uno de los primeros programas de ámbito feminista. Y es que, ¿en qué año os he dicho que se estrenó? Se estrenó en el año 2018. 2018 fue la absoluta explosión del feminismo institucional tal y como lo conocemos. Fue el año 10 de 10 para subirse en ese barco. Fue el mejor año. Entonces, ¿qué pasa? Que explotó. Explotó. Quiero hacer mención al primer capítulo de Las Uñas. Porque ¿sabéis quién aparecía en el primer capítulo de Las Uñas? A ver si alguien sabe quién apareció en el primer capítulo. En el primero de todos. A ver quién se la sabe. A ver quién se la sabe. Errejón, no. Pues la primera persona que apareció en Las Uñas fue Samantha Hudson. Samantha Hudson en 2018. ¿Queréis ver cómo era Samantha Hudson en 2018? Aquí tenéis a Samantha Hudson. Todavía no sabíamos la que se nos venía encima. Aquí tenéis a Samantha Hudson en el año 2018. Bueno, ahora voy a comentaros... ahora voy a comentaros algunos de los invitados que ha tenido el programa este de Las Uñas a lo largo de sus 7 temporadas, que fue comprado, por cierto, por A3Player. A3Player lo compró, tiene el formato comprado y demás. Bien. Entonces, si os parece, voy a ir con una lista y os voy diciendo qué cosas me parecen relevantes, ¿vale? Samantha Hudson. Laura Escanes. Laura Escanes, básicamente, que como lo sabéis, fue conocida por casarse con Risto cuando ella era relativamente joven comparado con él. Bien, Laura Escanes, luego veréis que con Cindy Takanashi tienen una historia larga que empezó ahí. Bien. Andrea Compton, La Mala Rodríguez, Rigoberta Bandini, Leticia Dolera, Rocío Vidal, Ana Peleteiro, Miare, las de Bermud, y no me puedo creer que vaya a decir esto, pero en su última temporada, Marina Rivers. Y diréis, oye, ¿y esto por qué es importante?
Oye, ¿por qué es importante la lista de invitadas, ¿no? O sea, de invitados a lo largo de 7 años, ¿vale? No... O sea, tened en cuenta que esto es algo que viene a lo largo de varios años. ¿Por qué? Porque lo que tenéis que entender es que la charosfera de Shinji Takanashi, no es la charosfera de Inés Hernán. No es Inés Hernán. Gracias, Sergio, por la raid. La charosfera de Shinji Takanashi es en la esfera del PSOE, no de Podemos. Por ese motivo, muchos de sus discursos son del PSOE. Por ese motivo, muchos de sus postulados son del PSOE. Por ese motivo se ve que a lo largo de los años ha habido una moderización del discurso que tenía Shinji Takanashi. Shinji Takanashi se ha ido moderando desde sus inicios de Luchemos contra el Capital y ha acabado teniendo de invitado en su programa a gente como Carmen Calvo. Ha acabado discutiendo con Irene Montero sobre el feminismo queer. Es decir, ella va en contra del feminismo queer. Ella estaría en la categoría de lo que se llama una TERFA. Shinji Takanashi es una persona que se ha manifestado directamente en contra de la ley trans por los problemas que podía traer, porque dentro de todos los defectos que Shinji Takanashi pueda tener, por lo menos sí que es consciente de los perjuicios que podía traer la ley trans. Bien. Aparte del programa este de las uñas, también hizo otro programa después, que es el que todos habéis visto alguna vez, que es el de Queridas Hermanas. Básicamente, Queridas Hermanas es el programa que va a tope de feminismo y de victimización. Es en esa época también donde aparece uno de los clips más virales de Shinji Takanashi en contra del maltrato, que os lo pongo ya y me lo ahorro. Además, aprovechando que habéis llegado gente de parte de Sergio, os lo pongo ya y nos quitamos esto de encima, si os parece bien. Porque son hombres, tienen nombre y son hombres. Lo ponemos y ya no lo quitamos. Ya está, ya no lo hemos quitado de encima. Una cosa menos. Este evidentemente fue uno de los momentos. Este es uno de los momentos de una de estas manifestaciones por víctimas de violencia de género. Evidentemente, Shinji Takanashi no profundiza en absoluto en lo que se refiere a causas. Para ella es: ¿un hombre ha matado a una mujer? Violencia de género. No me importan los motivos. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, toda su filosofía se resume perfectamente en este clip. Y es: son hombres. Por el hecho de ser hombres. No me hacen falta más motivos. En Queridas Hermanas... ¡Ostras! ¡Carayo! Joder. En Queridas Hermanas entrevistó a... Está lloviendo a saco, sí. Se cae Móstoles. Bombazo de Irán. En Queridas Hermanas tuvo otro perfil de personas entrevistadas, pero quiero que os fijéis en unas cosas, ¿vale? Personas que entrevistó en Queridas Hermanas o con las que colaboró en Queridas Hermanas. Y decidme si aquí reconocéis figuras más célebres. Carla Galeote, Julia Salander, Irene Montero, Pamela Palenciano y, de nuevo, aunque no os lo podáis creer, Laura Escanes. Otra vez Laura Escanes. Y diréis: oye, ¿y por qué Laura Escanes aparece de forma tan repetitiva? Pues porque Laura Escanes, a lo largo de los años, también ha modificado su discurso y ha modificado su discurso de yo estoy con Risto porque le quiero mogollón a yo he sido víctima de violencia de género. ¿Vale? Yo he sido una víctima. Entonces, quiero que lo sepáis porque de la misma forma que el de Shinji Takanashi se ha suavizado, el de Laura Escanes se ha radicalizado. Y bueno, luego tuvo una idea muy buena Shinji Takanashi. Porque claro, algunas de estas cosas se han hecho para Podimo. Podimo, que como sabéis en España, con quien tiene un acuerdo para su difusión y para
Y para colaboraciones es con el Grupo Prisa. Grupo Prisa, que fue uno de los grupos que más potenció la figura de Cindy Takanashi, vía entrevistas en El País, vía entrevistas en el Huffington Post. Bien, es que todo esto es importante entenderlo porque al final no deja de ser la puñetera PSOE la que dijo, estas figuras feministas están muy bien, pero yo necesito a la mía para poder controlar un poquito el relato. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ella trabaja muy mano a mano con Podimo, ¿vale? El trabajo que tiene Cindy Takanashi con Podimo es mano a mano. Y entonces, ¿qué pasa? Que dijo, oye, ¿y si me creo yo una productora? Y lo que hago es que yo produzco el contenido y luego lo vendo. ¿No? Inteligencia. Lo siento por los truenos, tío, es que no sé. Y entonces creó la agencia Genias. No os vacilo, se llama Genias, ¿vale? Y entonces la agencia Genias, dejadme que os enseñe la web, ¿vale? Agencia de Genias. Y diréis, ¿y qué producciones tiene la agencia Genias? Tiene producciones como Abro Paraguas, Queridas Hermanas, a partir de la temporada 3, Las Uñas, Disidencia Controlada con Tamayo. Luego también creó un podcast con Darío MH que se llamaba Utameda, que tuvo 0 éxito, por algún motivo. Evidentemente también, no sé si lo recordáis, hablamos de ello en su día, del corto de El Camino Fácil. El corto del Camino Fácil, que era un corto que protagonizó Alberta San Román, que también aparecía Darío MH, que aparecía Leticia Dolera, lo recordaréis, que fue un corto que hicieron para una asociación feminista que se llama Amar Dragoste. Sí, esta Amar Dragoste que aparece aquí, que además, ¿qué les encargó? Oye, creo que también necesito un podcast. Así que le hicieron un podcast a Amar Dragoste. También tenemos el Queridas Hermanas y el Nonina. Y entonces, básicamente, ¿qué ha hecho ella? Ser la productora. De aquí lo único que quiero remarcar es que tengáis en cuenta cómo de relevante era Julia Salander o cuánto tenía hasta que empezó a upar ciertas figuras, hasta que fue upada, entre otras personas, por Cindy Takanashi. Pero, sobre todo, vosotros habéis visto conmigo Abro Paraguas. Y quiero daros la descripción que aparece en la web de lo que es Abro Paraguas. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar opiniones diferentes? Esto es Abro Paraguas, el formato de debate en el que toca mojarse. 4 voces, 4 opiniones diferentes y un tema de actualidad. Escúchanos. Aquí lo hemos visto y lo de 4 voces diferentes, no. ¿Se lo cree? Nadie. Absolutamente nadie. Y entre otras cosas, la agencia de Genias, ¿qué hace? Se dedica a promocionar ciertas figuras y nuevas producciones que están llevando a cabo. Entonces, evidentemente, si tú te pones a mirar, verás que aquí está Cindy Takanashi, Darío MH, Laura Escanes, otra vez. Efectivamente. ¿Quién está aquí? Las del cine, ¿no? Sara Ruizo. ¿Y por qué? Porque Genias en lo que está enfocado es en ser básicamente una productora de contenido feminista. Por cierto, una notita al pie. La web de Genias tiene una parte de contacto. Tiene una parte de contacto para que tú puedas pedir información y bueno. ¿Sabéis lo que no tiene Genias? Genias no tiene política de privacidad. Genias no tiene política de cookies. Genias no tiene aviso legal para el tratamiento de tus datos, dado que tiene un formulario de contacto. Yo no he sido capaz de encontrarlo. Yo no he sido en absoluto capaz de encontrarlo. Y esto yo creo que podría ser denunciable. Dicho lo cual, porque yo no les deseo ningún mal, deberían solucionarlo. Deberían resolverlo. Bueno, era solo un comentario porque me ha llamado la atención, porque una de las cosas que quería era buscar el CIF
de genias para ver si habían recibido subvenciones públicas y no lo he podido encontrar precisamente porque no tienen aviso legal. Bien. ¿Cuánto dinero puedo sacar con denunciarlo? Tú no creo que saques nada, pero les haces pagar. Bueno, evidentemente también está el canal de YouTube de Cindy Takanashi, donde le han hecho entrevistas, por ejemplo, en la agencia feminista F, donde ya el discurso ha cambiado un poco. Esto es de hace 3 meses, ¿vale? Solo para que veáis un poco cómo ha cambiado el discurso a lo largo de los años, ¿eh? Estamos en deuda, pero además es que les debemos millones y millones de euros. O sea, al final ellas son las que están sosteniendo el capitalismo. Nosotras vemos y le damos el mérito a los grandes empresarios que llevan a cabo operaciones de millones de euros que van con los calzoncillos limpios y no se los limpian ellos. Son sus mujeres, son las mujeres que tienen contratadas en casa, y si es que las tienen contratadas, las personas que están sosteniendo y que están permitiendo que estos hombres salgan a la vida pública, ¿no? Y el reconocimiento y el mérito que se le da es una mierda, es ninguno. Pero esto ya no solamente afecta a las cuidadoras del hogar, es que todos los trabajos que tienen que ver con los cuidados están absolutamente infravalorados. Creo que en el DocuPodcast no hemos contado nada que no se supiera ya, no hemos contado nada nuevo, no hemos contado nada, no sé, pero creo que a todo el que lo ve, lo que le hace es ponerle delante cómo hemos dado por hecho a nuestras madres y a nuestras abuelas y el poco reconocimiento que le hemos dado. Ese que no haya espacio a la reflexión, que no hayan tenido un minuto para replantearse, oye, yo estoy hasta el coño, ¿quién me va a cuidar a mí? Habla mucho de la situación diría de explotación que sufrimos las mujeres a lo largo de toda nuestra vida. Mujeres explotadas. ¿Por qué? Porque mujeres. Explotadores, los hombres. ¿Por qué? Porque hombres. Eso es importante entenderlo, ¿vale? Porque ese es el discurso general de Cindy Takanashi. Pero ahora, Cindy Takanashi ha encontrado otro filón porque se ha dado cuenta que el feminismo ya... Claro, el feminismo está de capa caída. Y entonces, ¿qué ha dicho? Uy, tengo que darle una vuelta al concepto. Así que, ¿qué va a hacer ahora? Meterse en la parte del conflicto generacional, pero sin dejar de lado el lado feminista. Así que, esta noticia es de finales de mayo, está preparando un nuevo programa que se llama Señora, en el cual ella va a ir entrevistando a mujeres mayores. Es decir, que ahora cambiamos feminismo por feminismo, y os hago spoiler, porque si pensáis que esto no se va a tratar... Franco, ¿vale? En este podcast se va a hablar feminismo y Franco. Y qué casualidad que se va a poner a hablar con personas, con señoras muy mayores, que ya os digo yo que seguramente van a hablar del franquismo, justo en el año del 50 aniversario de la caída del franquismo. Qué casualidad todo, ¿verdad? Y en el mismo año en el que estamos viendo cómo desde el gobierno se está regando con dinero público a proyectos, a charlas, a reels que hablan en contra del franquismo. Todo muy casual, ¿eh? Ya te digo yo que todo esto es muy casual. Dicho lo cual, no hay mucho más que contar de Cindy Takanashi realmente. No hay mucho más que contar, que ya todo lo que había que contar ya os lo he contado, pero lo que tenéis que ver es cómo ha quedado la charosfera. Aquí tenéis cómo está ahora mismo la charosfera de Cindy Takanashi. A mí me parece bastante bonita. Como veis, hay bastante endogamia. Muchas de estas figuras son figuras que ya hemos visto antes. Y vais a ver que hay mucha relación. Dejadme que os copie el enlace para que lo podáis tener todos y lo podáis ver, aunque como esto lo voy a subir a YouTube, va a estar en la descripción del vídeo, va a estar, o sea que no os preocupéis. Si habéis llegado tarde lo vais a poder ver mañana en la YouTube. Y por otro lado, tenéis también cómo ha quedado la charosfera total. La charosfera total ha quedado... Uy, va, espérate que la he perdido. Esto, ya me están saboteando, Pedro Sánchez, maldita sea. Así ha quedado la charosfera total. No me culpéis a mí, yo solo soy el mensajero. ¿Vale? Así es como ha quedado la charosfera en total. Esta es la órbita Takanashi, ¿vale? Como esta de aquí es la órbita Takanashi. Como veis, es
O sea, como veis, aquí está la órbita Inés Hernán. Entonces, la órbita Inés Hernán no está muy comunicada con la órbita Takanashi. O sea, es sencillo darse cuenta, ¿no? Por eso te das cuenta muy rápido de que realmente está el feminismo PSOE y el feminismo Podemos. Así que así es como ha quedado. Gracias a todos por los que habéis hecho posible que se haya hablado de este tema. Y ahora vamos a votar la siguiente charosfera. Que ahora mismo sería Enar Álvarez. Pero veremos al final del directo cuál es la que se queda. Muchas gracias. Y si estás viendo esto en YouTube, dale al puto like.